Va, sea la partida. Bien, jóvenes, nosotros hemos revisado ya teoría y práctica de conducción y convección en paredes planas, ¿sí? Las paredes planas es una geometría, como se ha visto en el problema, sencilla. ¿Por qué? Porque el área es constante. Sin embargo, la transferencia de calor también se puede dar a través de paredes de área variable. Un claro ejemplo son las tuberías, que ahora lo vamos a ver, porque son áreas variables. Y no solo en tuberías, en áreas variables, como lo que vamos a ver a continuación, paredes cilíndricas, sino pueden existir diversas geometrías caprichosas por las cuales el calor fluya. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, un tronco de pirámide. ¿Sabes lo que es un tronco de pirámide? Sí sabes lo que es un tronco de pirámide, ¿no? Sí sabes lo que es un tronco de pirámide. Es una pirámide pues, que ha sido cortada, seccionada, ¿no? ¿Correcto? Ese es un tronco de pirámide, fíjate. ¿Ya? ¿Ya? Lo hago con fines didácticos esto, ¿sí? Ahí está, miren, este es un tronco de pirámide, por ejemplo. Abajo, vamos a, espérate, voy a hacer un trazo más ligero, ¿sí? Ya. Ya. Está saliendo más o menos. Ya. ¿Ves ese tronco de pirámide? Ya, fíjate, imagínate que en la parte de abajo, ¿sí? Si quieres lo coloreo un poquito, ¿sí? De amarillito. ¿Ya? Imagínate que en toda esa parte de abajo, ¿ves la parte amarillita que estoy coloreando? ¿Sí? ¿Ya? Imagínate que toda esa parte amarillita, muchacho, está en un proceso determinado a 500 grados centígrados. ¿Sí? ¿Correcto? Ponte. Entonces, eso, ¿sí? Está a 500 grados centígrados, ¿sí? Ya. Y la parte de arriba, que voy a colorear ahorita también, ¿sí? Que está expuesta, ¿no?, al ambiente, ¿sí? Imagínate que está solamente, por decir, a 80 grados centígrados, ¿sí? Es decir, y es una estructura maciza, un sólido macizo, ¿sí? Por X motivos la parte está abajo de 500, hay un horno, ¿no? Que está haciendo un proceso de combustión abajo, ¿sí? Y arriba 80. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que tú ya sabes, va a suceder. Va a fluir calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay suficiente motivo. ¿Cuál es el motivo por qué fluye el calor? Que hay una diferencia de temperatura, y lo sabes. Así como cuando hay diferencia de voltaje, fluye corriente, cuando hay diferencia de temperatura, ¿sí?, fluye calor. Entonces, ahí va a fluir calor, ¿no? En esa dirección que estoy dibujando. ¿Correcto? Porque el calor siempre fluye de mayor a menor temperatura. Entonces, va a haber una pérdida de calor, ¿sí?, hacia el exterior. ¿Correcto, jovencitos? Va a haber una pérdida de calor, ¿sí?, que va a fluir, ¿sí?, hacia el exterior. ¿Correcto? Ok. Y le ponemos la famosa bolita. Ya. Y ahora, ¿cuál es la expresión matemática, ¿sí?,
de ese flujo de calor. ¿Será la que hemos estudiado anteriormente? Ya no. ¿Sabes por qué? Porque el área es variable. Así es. Nosotros teníamos hace un instante una expresión, ¿se acuerdan? Delta de T sobre la resistencia. Y en la resistencia conductiva el espesor a atravesar, que vendría a ser la altura, ¿no? De ese tronco, de esa pirámide truncada, espesor sobre K por A, pero el área es variable. Pucha, profesor, ya la malogró. Bueno, te cuento. Hay un señor, ¿sí?, que se dedicó a esto. Y se llama Fourier. ¿Sí? Este señor, el encargado, ¿sí?, de establecer todas las expresiones matemáticas de flujo de calor para cualquier situación, situaciones, y que pueden ser reales, ¿ya?, mediante su ley de Fourier. Sin embargo, te cuento, esto lo estudiamos, bueno, los ingenieros químicos, quienes hablan, ¿sí?, en un curso llamado Transferencia de Calor. Lo que ustedes aprenden en 2 semanas, semana 14 y semana 15, ¿sí?, yo lo estudié en la uni en un ciclo completo, en un curso de transferencia de calor. Solo para decirte, ¿no?, que mañana más tarde tú tengas interés en conocer mejor estos fenómenos, ¿no?, de transferencia de calor, pues existe un señor, ¿sí?, que le dedicó tiempo, ¿sí?, que es Fourier. Y muchas cosas se pueden averiguar, como es el perfil de temperatura, cuánto es la temperatura en cada punto y todo, pues todo un estudio, un libro, un curso. Mira, qué casualidad. A veces yo estoy haciendo clase y tengo a la mano, ¿sí?, algo que para compartir. Voy a prender mi cámara por esta vez. Bueno, miren lo que les voy a mostrar. Justo tenía esto acá. Mi librito de la uni, del año de la pera, hace 8.000 años. ¿Logran ver mi librito? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí se ve? ¿Qué dice ahí mi librito? ¿Transferencia de calor? ¿O no se ve? ¿Sí se ve? Bueno, ya. Miren, ahí está. Cuando eso lo llevamos nosotros en octavo ciclo. Ahí está mi nombre, mira, la prensa tan amarilla, ahí está mi nombre. Che, no sé qué hace acá. Y así varios libritos tengo, de mi época de estudiante. Me compraba por cada curso, me compraba un par de libros. Y me eran muy caros, al frente de la uni venden. Y estudiaba por mi cuenta. Entonces, y miren pues, ¿no? Si se ve la cámara ahí, ¿no? Geometrías caprichosas, para hallar perfiles de temperatura. Sin embargo, con ustedes en 2 semanas, garabateado, perfiles de temperatura que vamos a hacer en intercambiadores de calor, ¿sí? Y pues tiene un tratamiento, hay unos nudos ahí, para hallar a detalle la temperatura en cada punto. Bueno, ya. Esto después, como les decía, voy a tapar, voy a apagar la cámara así. Esto es un curso completo. 16 semanas para un curso completo de transferencia de calor. ¿Sabes quiénes más estudian bien esto a fondo? Los ingenieros mecánicos también. Los ingenieros mecánicos también estudian bien a fondo, es un curso completo lo estudian. A ustedes se les ha puesto, ustedes son ingenieros de procesos, ¿no? Está bien, claro. Se les ha puesto en 2 semanas, ¿sí? El estudio de todo esto, ¿correcto? En 2 semanas. ¿Ok? Muy bien. Ok, voy a continuar. Entonces, Fourier dijo lo siguiente. Fourier dijo lo siguiente, a mano alzada nada más, y lo voy a dejar ahí. Y luego con esa teoría de Fourier vamos a desarrollar las paredes cilíndricas. ¿Sí? Fourier dijo lo siguiente. A ver, su respectiva ley. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que dijo nuestro amigo Ya, dijo esto. Que el flujo de calor para cualquier situación viene dado por lo siguiente. Menos K, propiedad del material, ¿sí?, por el área de transferencia por diferencial de temperatura sobre diferencial
de posición, que puede ser X. Así. ¿Ya? Eso dijo nuestro amigo Fourier. ¿Ya? ¿Por qué el signo negativo? ¿Por qué el signo negativo? El signo negativo es porque el calor va, en este caso, de abajo para arriba, ¿sí? Una diferencial, una variación es mayor, perdón, una es final menos inicial. Entonces, si aquí tú restas lo final 80 menos lo inicial 500, te sale signo negativo. Por eso ese signo menos lo corrige. Ahora, de aquí nace todas las expresiones para cualquier geometría caprichosa. En paredes planas, en ese momento, cuando hice la teoría, decidí darle ya la expresión deducida, porque es fácil. Simplemente si tú pasaras a multiplicar esto, ¿sí? Calor diferencial de X igual menos K por A diferencial de T. Y en paredes planas tú haces la integral. Como el área es constante, sale, ¿sí? Y te queda esto, calor. La integral de diferenciales de X, diferencial de X integral es X. Final menos inicial, posición, sería variación de X. En el otro lado te queda K por A. La integral de diferencial de T es T. Entre los límites de integración de T1 y T2 sería T2 menos T1. Pero como T2 es menor a T1, con el signo menos factorizas y te queda T1 menos T2. En otras palabras, así queda. Y nosotros habíamos dicho pues que la expresión matemática del flujo de calor, ¿sí? Cuando explicamos esto, quedaba así, ¿no? K por A por variación de temperatura, ¿sí? Sobre espesor, ¿no? Así, ¿te acuerdas? Y de aquí también, pues, ¿no? Delta de T sobre la resistencia, ¿no? Si lo queríamos aprender por analogía como la ley de Ohm, ¿no? Y la resistencia justo era el espesor. Ya, entonces, hasta ahí todo fácil, porque es el caso más simple. ¿Cuál es el caso más simple? Paredes planas. De repente lo hice directo, no lo expliqué así, pero al fin llegamos a eso, ¿no? Sino que hoy día me ha dado ganas de deducir las cosas. Pero, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que mañana más tarde, si tú quieres profundizar en procesos, ¿no? Y quieres ver un fenómeno de transferencia de calor en una situación más real y entre comillas complicada, ¿no? En una geometría, un horno que tenga una geometría, por decir, diferente, tú ya sepas de dónde vas a partir de la ley de Fourier. Ese señor te invita a deducir, ¿sí?, la expresión matemática del flujo de calor a través de las paredes de cualquier tipo de geometría. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos, ya que hemos presentado a nuestro amigo Fourier, ¿sí?, vamos a deducir la expresión matemática del flujo de calor, pero en paredes cilíndricas, ¿correcto? A ver, ¿cómo es eso, profesor? ¿Sí? ¿Cómo es esto? En paredes cilíndricas. Presten atención. Y ustedes mismos se van a convencer, pues, que el área es variable. Si no están convencidos de eso, ¿no? Miren. Esta es la sección transversal, ¿sí?, de una tubería, ¿ya? La sección transversal de una tubería. ¿Ya? De hierro, por decir, ¿sí? Ya. ¿Listo? Ok. La sección transversal, ¿ah? Al interior de él fluye, ¿sí? Al interior de él fluye, por decir, vapor de agua. ¿Te parece? Que proviene de una caldera, ¿sí? Al interior de él fluye vapor de agua.
que es un vapor de agua sobrecalentado. Ponte que está a 500 grados centígrados. ¿Sí? Una caldera y queremos pues, llevar ese vapor, ¿sí? ¿Hacia dónde queremos llevar? Hacia un proceso determinado, hacia un evaporador, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar una operación de evaporación. O queremos llevar, por decir, vapor hacia una torre de destilación. ¿Sí? Ok. Listo. Por un proceso determinado. De intercambio de calor. Ok. Ahora, ahí está el largo de la tubería. ¿Sí? Un largo muy grande, ¿no? Vamos a desplazar ese. ¿No? Ya está. Tal es así que el vapor, escúchame un ratito, ¿sí? Una vez que llegue, ¿sí? Va a salir por acá. Es decir, hay un desplazamiento transversal, ¿sí? ¿Qué sale por ahí? El vapor de agua, ¿no? El vapor de agua. Como es sobrecalentado, ¿sí? 500 también. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es reconocer cómo fluye el calor. Nosotros estamos, ¿sí? Viendo que el vapor fluye axialmente, ¿no? Axialmente, está penetrando, ¿no? La pantalla. Pero te cuento, el vapor fluye así, pero te cuento. El vapor fluye así, pero te cuento. El calor no fluye así. ¿Sabes cómo fluye el calor? Es lo primero que hay que reconocer. El calor fluye radialmente, de adentro hacia afuera. Adentro de la tubería, escúchame un ratito, que tiene su pared, su espesor, ¿sí? Adentro de la tubería, la temperatura es 500 grados centígrados, ¿correcto? Adentro de la tubería, la temperatura es 500 grados centígrados, ¿correcto? ¿Sí? Pero al exterior está el aire, ¿sí? Y ese aire, pues, no necesariamente lo más frío, puede que esté a 40, por decir. ¿Correcto? Correcto. Entonces, escúchame un ratito, ¿sí? Hay un gradiente de temperatura entre la temperatura al interior de la tubería, que está a 500, y la temperatura al exterior de la tubería, ¿no? Que está a 40. Entonces, el gradiente de temperatura se da entre el interior de la tubería y el exterior. Por lo tanto, escúchame un ratito, oye, el flujo de calor sigue esta dirección. Mira, muy importante que te des cuenta. Ahí está. ¿Ves cómo fluye el calor? De adentro, ¿sí? Hacia afuera. ¿Correcto? ¿Sí? El calor es así, radial. Sale de adentro hacia afuera. Existe. Eso es lo primero que tú tienes que reconocer. ¿Cómo fluye el calor? El calor fluye, ¿sí? Desde adentro de la tubería hacia afuera, ¿no? Hacia el aire exterior. En esa, ¿sí? Dirección radial. Es lo primero que tienes que reconocer. Lo voy a poner en la bolita que te sube y te baja. ¿Sí? Ok. Así fluye, jovencitos, el calor, ¿correcto? Lo primero que hay que reconocer. En una tubería, a lo largo de una tubería, el calor no fluye, ¿sí? Axialmente. La sustancia caliente, ¿sí? Llena de energía, está 500 al interior, pero afuera hay aire a 40. Entonces, ya hay un gradiente, 500 menos 40. El causante de mi desgracia, el causante que fluye calor. Y el calor se va hacia el exterior de la tubería, pero sale, como aparece en esa flecha celeste, en la dirección radial. ¿Correcto? Correcto, excelente. Lo primero que hay que reconocer. Ahora, queremos nosotros calcular
¿Cuál es la expresión matemática de ese flujo de calor? Definitivamente, para hallar la expresión matemática del flujo de calor, depende del material. Ese material rojo, por ejemplo, he dicho que es fierro, entonces depende de su conductividad. Muy bien. Ese material tiene consigo una propiedad llamada conductividad, ¿sí? Ok. Estamos en una pared simple nada más, una conductividad. Pero también tiene una geometría. Tiene una geometría. Su geometría es el largo de la tubería, por ejemplo, ¿sí? Su geometría es el largo de la tubería, ¿correcto? Tubería, pues, de longitud L, ¿no? Ahí está, lo he puesto, ¿no? L. Hay L metros de tubería, ¿sí? Si quieres lo grafico más bonito para que lo entiendas. Hay L metros, ¿sí? De tubería, ¿correcto? ¿Listo? Ya está. L metros de tubería, ¿sí? Muy bien. ¿Ok? ¿Qué otra cosas, dimensiones tiene la tubería? Los radios, ¿no? Hay unos radios, ¿sí? Hay unos radios. Lo que vendrían a ser, en este caso hay dos radios, ¿sí? El radio interior y el radio exterior, ¿sí? Que le podemos llamar, si gustas, ¿te parece? R1 y R2, claro, influye. La geometría de la tubería influye, ¿sí? Radio 1, ¿correcto? Y radio 2, ¿sí? Listo. Definitivamente, ¿sí? Ahí está. Esa es entonces la geometría, escúchame un ratito, ¿sí? La geometría de la tubería, ¿correcto? Ok, radio 1, radio 2 y longitud. Ahora, yo quiero que tú te des cuenta y quiero que tú me digas, son poquitos, pero de los poquitos, quiero que me digan, de acuerdo a la geometría dada, ¿cuál es el área de transferencia de calor? A ver, brigadier, ¿qué opina? ¿Cuál es el área de transferencia de calor para esa geometría dada? ¿Mm? ¿Cuál es el área de transferencia de calor? Participación. A ver, Quintana, Es dime cuál es variable, el ¿no? área. Es un área variable. Hay que darse cuenta y hay que reconocer. Mira, si tú me dices que el área de transferencia de calor es pi por radio al cuadrado, significa que no has entendido nada del tema. El área de transferencia no es pi radio cuadrado, ni radio 1 al cuadrado, ni radio 2 al cuadrado, no. ¿Por qué? Porque el Porque calor no es el área fluye de los infinitos transversalmente. cilindros, ¿no, profe? Claro, el área que atraviesa el flujo de calor es un área lateral del cilindro. Y el área lateral no es pi radio cuadrado para nada. ¿Cuál era la fórmula del área lateral? Para un cilindro. Lo enseñan en primaria. ¿Cuál es la fórmula del área lateral de un cilindro? ¿Cuál es? 2πr Díganos. por L. Efectivamente. Efectivamente. 2pi, ¿sí? R por L. Entonces, escúchame un ratito. Mira acá la flechita. Cuando el calor está por salir recién, atraviesa un área lateral que es 2pi R1L. Pero cuando ya está por salir, ¿no? Y atravesar la tubería y irse hacia el aire, hay otra área, que es 2pi R2L. ¿Entienden? Entonces se dice que es área variable. Ahora escúchame un ratito. Si yo me atrevo a explicártelo de esta forma, ¿no? Y con la deducción es porque ustedes tienen una base de cálculo. No por las puras han llevado cálculo, ¿no? Cálculo 1, cálculo 2. Han visto derivadas integrales, entonces lo van a entender. Ecuaciones diferenciales, todo eso han hecho, ¿sí?
Son herramientas de ingeniería, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacerlo, ¿sí? Deducción. ¿Qué se hace cuando, por ejemplo, tenemos un área variable? Si va a atravesar recién el radio interior, el área variable es 2πr1L. Y si va a atravesar el área exterior, 2πr2L. Entonces lo que se hace es se toma un diferencial de R. Mira, como les enseñaban cálculo, su profesor de cálculo. Mira, voy a tomar un diferencial de R acá. ¿Viste lo que acabo de poner ahí? Exagerando la nota, ¿ya? Muy grande encima. La cosa es que ahí hay un diferencial de R. ¿Sí? Diferencial de R. No se ve, ¿no? Más chico, grandecito. ¿Qué significa eso? Que no es ni R1 ni R2, sino para un radio cualesquiera R. Entonces, voy a hacer un estudio en ese diferencial de R de la ley de Fourier y deducir la expresión matemática completa. Y me voy a trasladar al lado izquierdo. Tengo un hueco al lado izquierdo, ahí lo voy a hacer, fíjate. ¿Sí? Ya que es la teoría que les ha tocado a ustedes, han salido premiados. A otros salones les puede tocar problemas, pero a ustedes les ha tocado la teoría, ¿sí? Estamos desarrollando completita, bien deducida. Bien entendida la teoría, va a ser fácil el problema. ¿Ya? Escúcheme un ratito, mira, aquí estoy dibujando lo que se llama un diferencial de radio, ¿sí? Digamos que acá está el centro de la tubería, escúchame un ratito, ¿sí? Atiende, oye, mi querido, ¿sí? En este punto está el centro de la tubería, ¿sí? ¿Ya? Bailando la toqué, ella se dejó, aprovecha y pao, pao, pao. Ya, ahí está, mira. Aquí está, ¿sí? Un radio R cualesquiera, ¿sí? Entonces voy a hacer el estudio, ¿sí? De la expresión matemática de flujo de calor cuando atraviesa un diferencial de R, ¿sí? Para un pequeño espacio llamado diferencial de R. Tú sabes que el SR que he puesto ahí va desde R1, que es el radio interior de la tubería, hasta el radio R2. Ahora, si yo quiero hallar la expresión matemática del flujo de calor, quiero saber cuánto calor, ¿no? Sale del interior de esa tubería, donde hay vapor a 500, el aire afuera está a 40. Conozco la conductividad del material, porque la conductividad afecta, ¿no? Ya les he dicho, puede ser fierro. Conozco la longitud de la tubería L, conozco el radio 1, conozco el radio 2, debe existir, ¿no? Un flujo de calor, ¿correcto? Bien, ¿quién nos los da? Nuestro amigo Fourier. Lo voy a deducir. Primero a mano alzada. Si se desordena mucho, lo hago tipeando. Dice así Fourier. El flujo de calor es igual menos K. K es la conductividad del material, ¿no? En este caso dije, por ejemplo, puede ser fierro, acero, ¿sí? Bien, tiene su conductividad, ¿correcto? Y eso sí, estoy recontra seguro que la conductividad es constante. Pero el área, te pregunto, ¿esa área es constante o no? ¿O depende del radio? ¿Qué opinan? ¿Esa área es constante o es función del radio? ¡Habla! Esa área es función del radio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando el radio es R1, por ejemplo, el área que atraviesa el flujo de calor es 2πr1L, es el área lateral, ¿no? De un cilindro. Y cuando el flujo de calor ya está por salir de la tubería, ¿sí? Atraviesa un área exterior 2πr2L. Por lo tanto, para un radio cualesquiera, ¿sí? R, el área de transferencia es, mira, lo voy a poner acá abajo, ¿sí? El área de transferencia para un radio cualesquiera es 2pi, ¿sí? R, R mayúscula, R minúscula, puedo poner R minúscula así, L, ¿correcto? Ahí está. Acá lo voy a cambiar mayúscula por minúscula, ¿ya? ¿Listo? Entonces, miren, el área es función siempre del radio, ¿correcto? ¿Sí?
el área es función siempre, ¿sí?, del radio, ¿correcto? Ok. Entonces, el flujo de calor es menos K, mira lo que dice Fourier, área delta de T. Hay un delta de T que salta a la vista, ¿no? Salta a la vista. ¿Quién es ese delta de T, no? 300 menos 40, ¿no? No, 500 menos 40, ¿no? Voy a poner delta de T, ¿sí? Sobre la diferencial ¿de quién? Del espesor, ¿no? Pero acá, ¿quién es el espesor? Según una figura que he hecho a la izquierda, abajo. El espesor es delta de R, ya no delta de X, ¿sí? Entonces voy a poner sobre, ¿sí?, delta de R, ya. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es deducir, resolver y hallar ese flujo de calor. ¿Les parece? Bien. Vamos a resolver, deducir, ¿sí? Y hallar ese flujo de calor, jovencitos. Vamos a ver. Sería así. Flujo de calor, ¿sí? Diferencial, a ver. A ver. Ya. Ya. Flujo de calor. Diferencial de R, ¿sí? Pasa a multiplicar, ¿sí? Y el área en función de R pasa a dividir. Igual menos K diferencial de T. ¿Sí? Listo, así va quedando, así va quedando. ¿Listo? Ya cálmate, Firulai. Bien, así va quedando, ¿así? Flujo de calor, ¿sí? Diferencial de R sobre área de R igual menos K diferencial de T. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolver esto. ¿Qué cosa es eso? Esa es una pequeña, ¿sí? Una pequeña ecuación diferencial. Pequeña nomás. No se asusten. Es pequeñísima esta ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve? ¿No? Separación de variables es lo que estamos haciendo, ¿no? Se enseñan en primaria. ¿Está bien? Ahí está. No, secundaria. Primaria ya no enseñan esto. Bien, en secundaria te enseñan a hacer esto, ¿está bien? Listo, entonces te queda flujo de calor por diferencial de R sobre área R igual menos K, ¿no? Integral de diferencial de T, ¿no? Los límites del radio lo conoces. ¿De dónde a dónde vas? De R1 a R2. Y los límites de temperatura los conoces. ¿De dónde a dónde vas? De T1 a T2, ¿sí? Muy bien. T1 vendría a ser 500, T2 vendría a ser 40, ¿está bien? ¿Listos, señores? Ok. Ok, jovencitos. Entonces, vamos a seguir. No se me cansen ni se me aburran, porque esto es muy importante, ya que nos hemos atrevido, ¿no?, a querer deducir. Nada me cuesta poner la fórmula de frente, pero no. Mejor es deducir. Cuando uno aprende a deducir, nunca se olvida. Cuando a alguien le dan algo servido, se puede olvidar. Entonces, para no olvidarnos nunca esta fórmula, vamos a deducir. ¿Sí? Nunca se olvida y en cualquier momento, ¿no?, recurre a la deducción para recordar las cosas. ¿Sí? Muy bien, entonces, en vez de área R, ¿qué ponemos? Escúchame un ratito. 2pi, ¿sí? 2pi por R, ¿sí?, por L. ¿Está bien? Ahí está. ¿Listo? Y en el otro lado que te queda, igual, ¿sí?, menos K, la integral, ¿sí?, de diferencial de T. ¿Listo? Ya está. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, muchachitos? ¿Del ayer y del hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien, seguimos entonces. Así va quedando, ¿no? Flujo de calor diferencial de R sobre 2πRL igual menos K integral de diferencial de T.
Muy bien. Seguimos. Flujo de calor, ¿no? Que es lo que tú quieres hallar. Por. Si te habrás dado cuenta, 2pi y L son constantes. Entonces, saquémoslos de ahí, ¿sí? Son constantes. Al ser constantes, pueden salir fácilmente, ¿no? 2 y L son constantes, ¿sí? Y te queda la integral de diferencial de R sobre R. A ver, jovencitos, les pregunto, ¿a qué es igual la integral de diferencial de R sobre R? ¿Se acuerdan o no? Eso te enseñan en secundaria. ¿A qué era igual la integral de diferencial de R sobre R? A la izquierda. Muy bien, el alumno ha llevado cálculo, muy bien. Eso enseñan en el colegio. Integral de diferencial de R sobre R, efectivamente es lo que ha dicho el joven, lo estoy poniendo a la izquierda. Es el logaritmo neperiano de R, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo nosotros. Logaritmo neperiano, ¿sí? De R, ¿sí? Pero entre los límites de integración, hay unos límites de integración que son, ¿desde dónde a dónde va? De R1, ¿sí? Escúchame un ratito. ¿A dónde? R1 a R2, ¿correcto? Correcto, profesor. Listo. Avanza Perú, ¿ah? Avanza Perú, ¿sí? Vamos reduciendo. Desde R1, ¿sí? Hasta R2. Y por el otro lado, la integral es mucho más sencilla, ¿sí? Por el otro lado, la integral es muchísimo más sencilla. ¿A qué es igual la integral la diferencial de t? T. ¿Sí? Menos k, ¿sí? Por t. Entre los límites de integración de T1, ¿sí? Y T2. Siendo T1, la temperatura al entro, en este caso es el 500, ¿no? Y T2 es afuera, ¿no? La final, la salida. El 40 que hemos puesto, sí, muy bien. Que estamos por acabar, no se preocupe. Estamos deduciendo lento pero seguro, ¿sí? T1 a T2. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ordenar esto, ¿sí? Ahora vamos a ordenar esto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos queda? Tenemos ya poco espacio. Lo voy a hacer, sí, ahí abajito nomás, ¿sí? Te va a quedar esto. Fíjense. Ya deducido, casi deducido, te va a quedar esto, mira. Flujo de calor por logaritmo neperiano. ¿Qué les parece si mejor el flujo de calor de una vez ya? Igual. El 2πL pasa a multiplicar. 2 pi L pasa a multiplicar. Se van a encontrar con una K por K. Sería T2 menos T1, ¿no? Pero con el menos sería T1 menos T2. ¿No? Eso es lo que corrige, ¿no? Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Y abajo qué te quedaría? A ver, dame un segundito. ¿Abajo qué te quedaría? Te quedaría así, ¿no? T1 menos T2, ¿sí? Y acabamos por acabar, ¿eh? Y abajo te quedaría logaritmo neperiano de R2 menos R1, ¿sí? Así te quedaría, ¿no? Logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de R lo tienes que, ¿sí?
Se va a hablar de R1 y R2. Pero logaritmo neperiano de R2 menos logaritmo neperiano de R1 es una propiedad. Logaritmo de un cociente, ¿sí? Y te quedaría así. Logaritmo neperiano, escúchame un ratito, de R2 sobre R1. Señoras y señores, gracias a nuestro amigo Fourier, escúchame un ratito, ¿sí? Ya tenemos la expresión matemática del flujo de calor, ¿sí? En paredes cilíndricas. Como te habrás dado cuenta, esa expresión matemática, ¿sí? Es diferente, ¿no? Al flujo de calor cuando tenías paredes planas. Voy a reducir esto para que se vea completa la pantalla. ¿Se entendió? Ahí está. Escúchame. ¡Oye! El flujo de calor en paredes cilíndricas es una tubería como la que se ve ahí, a la derecha, ¿no? ¿A qué es igual? 2 pi L. L es la longitud de la tubería. K es la conductividad del material. Este es el flujo por conducción, lógicamente. T1 menos T2. T1 es la temperatura al interior, ¿no? En este caso 500. T2, 40. Sobre el logaritmo neperiano de R2 sobre R1, ¿no? ¿Saben de dónde salió eso, no? Porque logaritmo neperiano de R evaluado de R1 a R2 es logaritmo neperiano de R2 menos logaritmo neperiano de R1, pero por propiedad de logaritmos, logaritmo neperiano de R2 menos logaritmo neperiano de R1 es logaritmo neperiano de R2 sobre R1 y eso pasa a dividir. ¿Sí? Esa es la expresión matemática del flujo de calor en paredes cilíndricas. 2 pi LK T1 menos T2 sobre el logaritmo neperiano de R2 sobre R1. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Qué dicen? Porque tengo que continuar. Bien, hasta ahí han entendido. ¿Ya? Ahora escúchame un ratito. Nosotros hemos estudiado, ¿sí? Nosotros hemos estudiado de manera práctica, ¿no? La mejor manera de estudiar el flujo de calor era haciendo una analogía. ¿De acuerdo? Haciendo una analogía. ¿Te acuerdas que hacíamos esta analogía? El flujo de calor, ¿sí? Era igual delta de T sobre la resistencia térmica. ¿De acuerdo? Ya está. Sí, se acuerdan. Ok. Era lo mejor, ¿no? Para estudiar ¿correcto? Ahora escúchame un ratito. De aquí, si tú igualas, lo voy a encerrar, esto que acabo de encerrar, ¿sí? Con la otra expresión de flujo de calor, de aquí se puede deducir a qué es igual la resistencia térmica. Si tú igualas, el delta de T se cancela, la resistencia térmica sube y te va a quedar lo siguiente. La resistencia térmica en paredes cilíndricas te queda así. No porque yo lo diga, sino porque tú te das cuenta que es así. Fíjate. La resistencia térmica, ¿sí? Si tú igualas, ¿sí? Delta de T sobre RT igual a 2 pi LK delta de T sobre el logaritmo de... ¿Sí? Igual a si quieres, se cancela delta de T, el R de T sube, la resistencia térmica sube, el logaritmo neperiano de R2 sobre R1 sube, te va a quedar así, ¿eh? Y sobre 2 pi, K por L o L por K, lo mismo. 2 pi LK. Así te queda. ¿Correcto? Mira. Así te queda la resistencia térmica. Pero no hemos acabado todavía. Seguimos. Entonces, mire, escúchame un ratito. El flujo de calor sigue siendo delta de T sobre la resistencia térmica. Te cuento. La resistencia térmica conductiva de esa pared, ¿no? Cilíndrica. Depende de la geometría. Ahí está R1, R2 y L. Y de la conductividad. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí estamos. ¿Ya? Sin embargo, podemos hacer un artificio.
podemos hacer un artificio. ¿Cuál es el artificio? Fíjense. Voy a multiplicar arriba y abajo esa resistencia térmica por lo siguiente. Esa resistencia térmica, ¿sí? Arriba y abajo, nadie me prohíbe hacer esto. Fíjate. Voy a multiplicar por siguiente. Arriba, esto, y abajo también lo mismo. Voy a multiplicar por esto. R2 menos R1. Nadie me prohíbe. Y al final te queda así la resistencia térmica, conductiva, ¿no? Es conducción a través del material. Mira lo que te va a quedar. Te va a quedar lo siguiente. La resistencia te va a quedar así. Arriba te va a quedar R2 menos R1, ¿sí? Y abajo te va a quedar esto. 2πL, ¿sí? 2πL, R2 menos R1, y una K también, ¿sí? 2πL R2 menos R1 sobre no se cansen, no sé, ¿sí? Al final voy a hacer el super resumen sobre logaritmo neperiano de R2 sobre R1, ¿sí? Así te va a quedar, fíjate. La resistencia conductiva, ¿sí? En paredes cilíndricas nos queda expresada de la siguiente forma. De la siguiente forma. Todo deducido. Nada de impuesto. R2 menos R1, ¿sí? Sobre la conductividad, ¿sí? Del material. ¿Correcto? Y un valor que es 2πL R2 menos R1 sobre el logaritmo neperiano, ¿sí? De R2 sobre R1. ¿Listo? Así te va quedando la resistencia conductiva. R2 menos R1 sobre la conductividad y te queda un 2πL R2 menos R1 sobre logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Escúchame un ratito. Escúchame un ratito. Al empezar la clase repasamos, ¿no? Paredes planas, resistencia conductiva, ¿sí? Resistencia convectiva, ¿correcto? ¿Sí? Ok, fíjate. Hace un ratito, temprano, habíamos puesto esto. La resistencia conductiva, ¿sí? ¿Te acuerdas que era igual? Y te dije apréndetelo así. Espesor sobre
K por A, ¿te acuerdas o no? Así era una resistencia conductiva. El espesor, ¿sí? Una resistencia conductiva es, ¿sí? El espesor sobre K por A. El espesor era delta de X, ¿no? K era conductividad del material y el área constante. Te cuento. Si tú igualas, fíjate, esta resistencia conductiva que habías aprendido, con esta resistencia conductiva hay mucha analogía. ¿Ves lo que dice arriba el numerador? Espesor. Acá en el numerador que tienes, R2 menos R1. ¿Y qué cosa es R2 menos R1, jóvenes? ¿Qué es R2 menos R1 para la tubería? ¿Su respectivo? Su espesor. Ah, qué bacán. K. Acá también K. ¿Qué es lo único que cambia? El área. Antes el área era constante, la A, en paredes planas. Y ahora el área ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque es área variable. ¿Sí? Entonces, el A ha cambiado por toda esta expresión. ¿Ves? Y te cuento qué cosa es eso. ¿Sabes cómo se le llama eso? 2πL, apréndetelo de memoria. 2πL, R2 menos R1 sobre el logaritmo neperiano de R2 sobre R1. ¿Sabes cómo se llama? Se llama área media logarítmica. Es decir, es un área promedio. ¿Por qué? Porque el área no es constante. El área de transferencia no es constante. Entonces debe ser reemplazado por un área promedio. Pero no todos los fenómenos son representados en promedio por el promedio aritmético. Porque el promedio aritmético sería área 1 más área 2 sobre 2. No. También existen promedios diferentes que representan el fenómeno. Existe promedio geométrico, existe promedio armónico, la media armónica, la media geométrica. Esta es la media logarítmica. Entonces, la resistencia conductiva en paredes cilíndricas sigue siendo lo mismo. Espesor, R2 menos R1, sobre K, K. Pero a la hora que tengas que reemplazar el área, ya que el área no es constante, se pone el área media logarítmica. Entonces voy a ponerlo grandazo acá a la izquierda, a que es igual a esa área media logarítmica. Una vez más, el área media logarítmica tiene dado por esta forma, 2πL R2, ¿sí? Menos R1 sobre el logaritmo, y mira lo que voy a hacer acá, un pequeño artificio también, logaritmo neperiano de R2, ¿sí? Sobre R1, ¿sí? ¿Está bien? Ahí está. Dos pi L, R2 menos R1, lo hemos deducido, sobre logaritmo neperiano, ¿sí? R2 sobre R1. Muy bien. Ahora escúchame. Ya vamos a acabar, ¿ah? Falta minutos. Esa vendría a ser, escúchame un ratito, lo que se llama área media logarítmica. 2pi L por R2 menos R1, ¿sí? 2pi L por R2 menos R1 sobre el logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Pero alguien dirá, profesor, está dejando un espacio ahí. A propósito, lo he dejado. ¿Qué pasa si en ese espacio que he dejado dentro del logaritmo neperiano, al numerador y al denominador lo multiplico por lo mismo? No pasa nada, ¿no? Imagínate que eso mismo que sea, lo voy a hacer así. Mira, adrede, ¿eh? Con negrito. Con un negrito suavecito. Le voy a poner adentro y afuera 2 pi L. 2 pi L. Adentro, ¿sí? 2 pi L. Al otro lado también. 2 pi L. Quieres con un tamaño de letra más grandecito. Nadie te prohíbe.
Se acabó. Señoras y señores. ¿Qué cosa es para la geometría 2πlr2? ¿Qué cosa es 2πlr2? ¿Qué cosa es 2πlr2? 2πr2 por L. ¿Qué cosa es? El área del cilindro exterior. Área 2. Bien. ¿Y qué cosa es 2πr1 por L? El área 1. ¿Sí? Entonces, miren. Va quedando así. Arriba te quedó esto. 2πr2 por L es área 2. Y 2πr1 por L es área 1. ¿Y abajo qué te queda? Logaritmo neperiano. ¿Sí? De. ¿Qué cosa es 2πr2L? Área 2 sobre 2πr1L, área 1. Moraleja, conclusión. Así te quedó. Escúchame un ratito. También. Así te quedó también, ¿sí? El área media logarítmica. Por lo tanto, ¿a qué es igual el área media logarítmica? Acabamos de deducir. El área media logarítmica es área 2 menos área 1 sobre el logaritmo neperiano de área 2 sobre área 1. ¿Sí? Entonces, la forma de resolver los problemas va a ser la siguiente. Ordenadamente, tienes que hallar primero el área media logarítmica. Y una vez que tengas el área media logarítmica, tu resistencia conductiva, mira cómo va a quedar. Por la pared cilíndrica. Arriba te va a caer el espesor. Abajo te va a caer la K y el área. Es decir, lo que ya conocías. Por eso te dije. Si tú aprendías paredes planas, lo mismo vas a aplicar en paredes cilíndricas. La resistencia conductiva va a seguir siendo lo mismo. Espesor sobre K por A. ¿Ya? La resistencia conductiva, jóvenes, va a seguir siendo lo mismo. Y la convectiva también. 1 sobre HA. Porque el medio influye. Mira. Influye el medio. Vapor. Está en movimiento. Tiene un H. Coeficiente de transferencia convectivo. Y afuera el aire tiene un H. Eso sigue siendo lo mismo. 1 sobre HA. Aunque adentro el área es interior y afuera el área es exterior. Ya vamos a ver, no es problema. Pero la resistencia conductiva sigue siendo esto. Espesor sobre K por A. Pero cuando estés en paredes cilíndricas, el espesor ya no es delta de X. El espesor es, mira, R2 menos R1. ¿Ves? El K, conductividad del material. Y el área ya no es un área constante. Tienes que reemplazarla por el área media logarítmica. Y la fórmula del área media logarítmica es esta. Área 2 menos área 1 sobre el logaritmo neperiano de área 2 sobre 1. O si quieres, como está a la izquierda, cualquiera de los dos. Hemos acabado, ¿sí? Hemos acabado. Tómale una foto ahí, porque falta algo más chiquitito, que te lo voy a hacer ver a continuación, 5 minutitos. Tómale una foto hasta ahí, ¿eh? Entonces no te olvides que el flujo de calor va a seguir siendo delta de T sobre resistencia térmica, eso no cambia. Delta de T, temperatura mayor menos temperatura menor. La resistencia térmica, si es conductiva, sigue siendo lo que era en paredes planas. Espesor sobre K por A. Sí, se ha demostrado que es lo mismo, lo hemos demostrado, gracias a Fourier. Donde el espesor es R2 menos R1. K es K, y el área, eso cambia, porque es área variable. ¿Sí? El espesor sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sigue siendo espesor. Claro que ya no es delta de X, sino diferencia de radios. Ese es el espesor, ¿sí? Sobre K por A. K, ¿listo? Y el A se pone el área media logarítmica, ¿correcto? Ok. Yo voy a tomarle foto a esto, por la importancia que tiene. ¿Sí? Se los voy a compartir, ya que ustedes no han tenido la iniciativa de hacerlo. No hay problema.
Ya está. ¿Listo? Ok. Ahora, como está copiado, voy a borrar esto. Y para terminar nada más, vamos haciendo un resumen. Toda resistencia conductiva, ¿sí? Vas a trabajar así. Espesor, ¿sí? Sobre cápora. Así. Toda. Ya sea paredes planas o paredes cilíndricas. ¿Sí? Con la diferencia de que si es pared plana, el área es constante. Y si es pared cilíndrica, no. El área es variable. Y al ser el área variable, tienes que usar el área media logarítmica, ¿sí? Ok. Y toda resistencia convectiva, escúchame un ratito, lo vas a trabajar así. Toda resistencia convectiva lo vas a trabajar así. 1, ¿sí? Sobre H por A, donde es el área de transferencia, ¿sí? Así se trabajan las resistencias convectivas. 1, ¿sí? Ojo, puede haber resistencia convectiva interior y exterior, ¿eh? Si es convectiva interior, adentro de la tubería, pones el área interior nada más. Y si es convectiva exterior, ¿sí? Ahí donde está la flecha, el área exterior, por si acaso. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que vimos asociación de paredes planas en serie? Sí, sí, ¿no? Acá también puede pasar algo similar. De repente la tubería de hierro deja escapar mucho calor y tú necesitas forrarlo. Entonces puede suceder esto, fíjate. Puede suceder esto. Que tengas aquí tu primera tubería, ¿sí? ¿Se ve la figura? Ya. Hay un R1, R2, ¿ya? Pero es posible también que necesites de un aislante, ¿sí? O puede haber más, puede haber menos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Listo? Entonces también, y puede haber otra tercera y así. Tal es así que tú tengas un R1, un R2, un R3, ¿no? Dos materiales distintos, ¿sí? Puedes tener dos materiales distintos, ¿sí? De conductividad K1, ¿sí? El material rojo. De conductividad K2, ¿sí? Voy a ponerlo si quieres, ¿sí? Material K1, ¿sí? El rojito. Material K2, el celestito, ¿sí? Ya, ya está. También tiene pues su, ¿no? Hasta el fondo aquí, ¿sí? Una longitud L, ¿correcto? Al interior de la tubería, L metros, ¿sí? ¿Ya? Ponte que al interior de la tubería estés a 300, fluye vapor, ¿sí? Por decir, ¿no? Fluye vapor, ¿ya? Y ese vapor puede estar a 300, como les dije hace un instante, ¿sí? Vapor, ¿sí? Que afuera hay aire, pues, ¿no? A 40, 50, no lo sé. Entonces, definitivamente, sí, por decir, ¿no? Si el vapor está a 500, que proviene de una caldera, el aire solo está a 30, ¿no? O a 40, por decir, definitivamente fluye calor, ¿sí? Va a haber un calor que es radial, ¿sí? Se quiere escapar el calor, ¿no? Ahora hay un aislante térmico, ese es el estito, con una conductividad K2.
Entonces, eso te va a frenar ese calor, que es el objetivo. Frenar ese flujo de calor. Ojo, pueden ser hasta dos resistencias, dos aislantes, ahí hemos puesto uno solo. ¿Sí? La expresión matemática de ese flujo de calor, escúchame un ratito, no cambia a lo que hemos venido aprendiendo en paredes planas. Es muy análogo. Por eso te dije, aprendes paredes planas, ¿sí? Y aprendiste también paredes cilíndricas. Y viene a ser, a mano alzada no te lo hago, ¿eh? El flujo de calor, ¿sí? A mano alzada, ¿eh? Cuando terminamos. Es igual. Análogo a lo que hacíamos en paredes cilíndricas. El delta de paredes planas, perdón. El delta de T. ¿Sí? El delta de T. Ese es el causante de mi desgracia. 500 menos 40, ¿sí? Dividido sobre toda la suma de resistencias. ¿Pero cuántas resistencias hay? Acá hay las siguientes resistencias. Resistencia, ¿sí? Convectiva interior. Resistencia conductiva, la rojita. Resistencia conductiva, ¿sí? La celestita, el aislante. Y hay una resistencia convectiva exterior. ¿Sí? ¿Correcto? Esas son todas. ¿Sí? Repito. La convectiva interior, en el vapor, es un fluido, los fluidos de convectivo. La conductiva, ¿sí? ¿Sí? 1, ¿no? El material 1, que es el rojito. La conductiva 2, si ven otro sería conductiva 3 y así. Conductiva 2, el celestito. Y la convectiva, ¿sí? Exterior. Exterior se abre así con una bolita. ¿Listo? Eso es lo único que tienes que hacer y hallas el flujo de calor y se acabó. Y lo único que tienes que hacer es reemplazar con los que están arribita. ¿Ves? ¿Quieres que lo reemplace? Ya no. La convectiva interior sería 1, el H interior que te dan de dato y el área interior. El área interior es 2πr1 por L, ¿no? Porque hay una geometría ahí. La convectiva exterior a la derecha, 1 sobre el H exterior, el área exterior que es 2πr2, perdón, 2πr3. Hay R1, R2, R3. Luego, en la conductiva 1, el espesor, ¿cuál sería el primer espesor? R2 menos R1 sobre K, ¿sí? K es la K de la rojita, K1. Y en el área pones el área media logarítmica entre R1 y R2. No te olvides que el área media logarítmica, ¿sí? Se ve largo, ¿no? Se ve pesado, ¿no? Es que se necesita mucha paciencia para hacerlo. El área media logarítmica es 2pi L, ¿sí? R2 menos R1, ¿sí? Sobre logaritmo neperiano, si es que lo quiero dejar en función de radios, ¿no? Porque también puede ser en función de área, de R2 sobre R1. Pero no es bueno aprenderlo así con 1, 2, sino con final inicial mejor. Así se calcula el área media logarítmica. Ya lo hemos demostrado. ¿Sí? 2πL, es mejor poner radio final menos radio inicial. Voy a explicar por qué. Sobre el logaritmo neperiano de radio final menos radio inicial. ¿Por qué? Porque en la resistencia conductiva 1, que es la rojita, tú vas de R1 a R2. Entonces sería 2πL R2 menos R1 sobre el logaritmo neperiano de R2 sobre R1 para tu área media de logarítmica. En la resistencia conductiva del material 2 será 2πL, eso no cambia, y será R3 menos R2 sobre el logaritmo neperiano de R3 sobre R2. ¿Entendido? Porque aquí hay varios R, ¿no? El R3, ¿sí? El R1, ¿sí? El R2, ¿sí? Ahí está. Hay 3 radios para este ejercicio. Listo. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, el flujo de calor se va a hallar de esa forma. El gradiente de temperatura sobre la suma de todas las resistencias. Como en paredes planas. Y las resistencias son una convectiva interior, al interior de la tubería, una convectiva exterior, hacia el aire afuera. Y las convectivas se hallan así, se siguen hallando así, 1 sobre HA. ¿Ya? Si quieres te lo pongo a mano alzada. Con letra más pequeña. Y rojito. 1 sobre H interior y área interior. La de afuera, la última, es 1 sobre H exterior y el área exterior. ¿Por qué? Porque esas áreas interior y exterior son diferentes. El área interior es 2πr1 por L. Y el área exterior, para este problema, es 2πr3 por L. En las resistencias conductivas, seguirá siendo el espesor sobre K por A. En el espesor primero será R2 menos R1. Sobre K, K1, primer material. Y acá no conviene poner, simplemente conviene poner esto. Para que guarde lógica, espesor sobre K por A, pero pones área media logarítmica 1, que lo vas a hallar aparte, ¿ya? Antes de reemplazar. Y el área media logarítmica 1 es 2πl, radio 2 menos A radio 1 sobre el logaritmo neperiano de radio 0. Listo. En la resistencia conductiva 2, del material celeste, espesor, igual, espesor sobre K por A. Es la forma más fácil de aprender. Pero el espesor es R3 menos R2. Es que yo lo aprendo así, espesor sobre K por A. Y veo la figura y me doy cuenta que el espesor es R3 menos R2. Sobre la conductividad, pero es el material 2, ¿no? El material celestito, K2. Y ahora toca poner el área media logarítmica 2. Y el área media logarítmica 2 lo vas a hacer aparte, ¿ya? Antes de reemplazarlo acá. El área media logarítmica 2 es 2πl, R3 menos R2, final menos inicial, sobre el logaritmo neperiano de R3, y con eso se termina, señores. Esa es la forma de hallar el flujo de calor en paredes cilíndricas en serie, incluyendo la conducción y la convección, y hemos terminado toda la teoría. ¿Han entendido, jóvenes? Hemos deducido todo, ¿sí? La resistencia convectiva no cambia, 1 sobre HA. Lo que cambia es el H. Al interior hay un H, coeficiente de transferencia de calor, y en el exterior hay otro H, en el aire. El área también cambia ahora, ya no es constante. El área interior es 2πr1 por L. Y el área exterior es 2πr3 por L, porque hay un radio 3 exterior. En las conductivas, hay dos. Puede haber un problema donde haya dos aislantes y puede haber hasta 3 conductivas. Acá hay 2. Y no cambia. Espesor sobre K por A, como lo aprendimos en paredes planas. Espesor sobre K por A. Para la primera pared, para el primer cilindro, para el primer material, su espesor es R2 menos R1, según la geometría. La K es el K1, ¿no? Del material rojo. Y el área es su área. Pero como el área no es constante, pongo un área promedio, que es el área media logarítmica. Y ya hemos demostrado que el área media logarítmica cumple con esa fórmula, 2πl por radio final menos radio inicial sobre el logaritmo neperiano del radio final. Pero no porque yo te lo diga, porque lo hemos demostrado gracias a nuestro amigo Fourier. En la resistencia conductiva 2, ¿sí? El material sólido 2. Igual, su resistencia conductiva, espesor, pero el espesor que le corresponde es el que le corresponde, R3 menos R2. Sobre K, ahí está, K2, es el nuevo material. Y el área, profesor, área variable, usa un promedio, área media logarítmica 2. Y aquí es igual a área media logarítmica 2, esta es la fórmula, 2pi longitud por radio 3 menos radio 2 sobre el logaritmo neperiano de radio 3 sobre radio 2, porque es final inicial, porque atraviesas de 2 a 3. Por eso, señoras y señores, hemos acabado toda la teoría, ¿sí?, de transferencia de calor en paredes cilíndricas, ¿sí?, considerando conducción y convección. ¿Correcto? Profe, si mañana más tarde me viene un problema con una geometría más caprichosa que las cilíndricas, ya sabes a quién recurrir, a nuestro amigo Fourier. ¿Sí? Él es el que te deduce todo. Hemos terminado. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, inquietud, sugerencia? ¿Han entendido, jóvenes? Ustedes tres han sido los elegidos para desarrollar esa teoría. Con ustedes hemos desarrollado una teoría larga, ¿no? De casi hora 20 minutos. Los problemas ya son 45 minutos máximo. Porque es aplicación. Meter datos. Nada más. ¿Ya? Pero hay que entenderlo.
Primero que el flujo de calor es radial, no es transversal. No es lo primero que tienes que entender, el sentido del calor. El sentido del calor no es axial, es, ¿no?, radial, hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Sí? Y qué mejor aprenderlo de esta forma, ¿no? Delta de T sobre resistencia térmica, pero si hay una tras otra, la suma de resistencia, ¿no? Pues están en serie. Y hay resistencia convectiva y resistencia conductiva. La convectiva no cambia, 1 sobre HA. Lo que cambia es el área. Convectiva interior es área interior. Convectiva exterior es el área exterior. La conductiva tiene la misma analogía, ¿no?, que para paredes planas. Espesor sobre caporal. Ahí está. Pero el espesor es una diferencia de radio. K es material. Y el área es variable. ¿Y qué área variable es? El área media logarítmica, que hemos demostrado que es eso. 2πL, radio final menos radio inicial, sobre el logaritmo neperiano. Que también puede ser área 2 menos área 1 sobre el logaritmo neperiano de área 2 sobre área 1. No se olviden. De repente te han dado el área, ¿no? Entonces, también es válido, ¿sí? Área 2 menos área 1, ¿sí? Sobre el logaritmo neperiano, ¿sí? De área 2 sobre área 1. ¿Sí? Listo. ¿Ya? También es válido, es lo mismo. Porque ya te deduce que es lo mismo, ¿no? Yo lo deduzco, lo hemos deducido. Jóvenes, ¿alguna consulta, pregunta, inquietud, sugerencia, duda, algo que decir? Ahí termina la explicación teórica, ¿sí? Vamos a detener la grabación. ¿Han entendido? Voy a también tomarle foto a esto, ¿sí? Que es la última, ¿no? Pantalla. Clear like the weather. Clear like the weather. ¿Ya? Van a venir, mañana les mando problemas. 2. Al menos uno, véanse, pues, ¿ya? Hasta el lunes los voy a mandar 2 problemas, ¿ya? Mañana. ¿Correcto? Les comento, esta teoría lo pude haber hecho yo en la mitad del tiempo, pero se ha extendido porque hemos demostrado. Bueno, algunas clases se hacen así con demostraciones, ¿no? ¿Listo? Listo, señores. Voy a detener la grabación, ¿sí?